Tal como lo estipuló el cronograma oficial en el marco de las elecciones regionales, culminó el simulacro de este domingo de manera exitosa y satisfactoria. Para la jornada, fueron habilitados más de 400 centros electorales, a los cuales acudió un amplio número de ciudadanos a ejercer el voto simulado en diferentes centros nucleados en 333 municipios del país. Al cierre de las mesas, el Consejo Nacional Electoral ofreció balance de la normalidad del ejercicio democrático y la calificó de exitosa en todas sus evaluaciones. De acuerdo a los reportes de algunas juntas electorales, una gran cantidad de ciudadanos se mantuvieron movilizados para este ejercicio. De acuerdo al CNE, el simulacro sirvió además para evaluar la plataforma tecnológica, los protocolos electorales y de bioseguridad para afinar detalles de cara a las elecciones regionales del próximo 21 de noviembre. Esta mañana en Agenda Abierta analizaremos cómo la jornada sirvió además para que las fuerzas políticas afinaran sus mecanismos de movilización y la transparencia en el funcionamiento que busca garantizar el evento electoral. Y efectivamente ocurrió este acontecimiento político democrático en Venezuela. No vemos noticias en los portales tradicionales ni en los medios corporativos de América Latina, pero si se tratara de lo contrario, de que no hay elecciones en Venezuela, pues sería la noticia de primera plana en todos los medios de comunicación. Cuando hay actividad democrática, legislativa, electoral en Venezuela, pues se silencian. Y por eso queremos destacar, en cambio, lo que sí dan cuenta varios medios de comunicación. Empezamos por nuestra casa informativa Telesur. El Consejo Nacional Electoral venezolano destaca la participación en el simulacro electoral. El presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Pedro Calzadilla, destacó este domingo la participación ciudadana en el simulacro comicial que se realiza en el país de cara a las elecciones municipales y regionales del próximo 21 de noviembre. Durante una declaración a los medios, el rector de este ente electoral comentó que la población se ha volcado de manera entusiasta y masiva a los centros de votación habilitados por el CNE para cumplir con esta jornada que entra en su fase final. Estamos muy satisfechos en el CNE por la jornada que se ha cumplido y se está cumpliendo el día de hoy. Quedó registrada la masiva participación de la ciudadanía del pueblo de Venezuela en este extraordinario simulacro, acotó el funcionario del Consejo Nacional Electoral. Y veamos ahora lo que destaca en su portal WTC Radio. Consejo Nacional Electoral calificó como exitoso el simulacro electoral. Hoy inicia la auditoría de datos. El presidente del organismo, Pedro Casaldilla, señaló la visible movilización de las organizaciones con fines políticos de todas las tendencias a lo largo y ancho del país. La máxima autoridad comicial manifestó que el simulacro nacional de votación se ha convertido en una de las antesalas más auspiciosas de las elecciones, ya que el mismo sirve para medir el entusiasmo del electorado. Destacó además del buen funcionamiento de todos los protocolos de funcionamiento previstos para la elección del próximo 21 de noviembre, así como la coordinación logística entre los distintos organismos e instituciones del Estado venezolano que integran el Comité Logístico Nacional. Y veamos lo que menciona y destaca a esta hora el portal El Oriental. El pueblo salió a ratificar su compromiso con la democracia. La vicepresidenta Delcy Rodríguez destacó que el pueblo salió a ratificar su compromiso democrático en el simulacro electoral celebrado este domingo en el marco de las elecciones regionales y municipales a celebrarse el próximo 21 de noviembre. Rodríguez expresó que nuevamente el pueblo de Venezuela salió a ratificar su compromiso con la democracia, a honrar su deber de soberanía popular y ratificar que tenemos el sistema electoral más seguro del mundo. Asimismo, reafirmó que en Venezuela seguimos nuestro propio camino, preparándonos para la victoria contundente este 21 de noviembre, donde el pueblo saldrá a votar pacíficamente y en democracia, finalizó la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez. Y veamos lo que dice este portal de este también importante medio de comunicación, Correo del Orinoco. Presidente de la Asamblea Nacional destaca que el sistema electoral venezolano es ejemplo para el mundo. El jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, señaló en el desarrollo del simulacro electoral que este 10 de octubre se está en un acto de afinamiento del proceso democrático que vivirán los venezolanos del próximo 21 de noviembre. Indicó que esos heraldos negros de la violencia
esos que preferirían ver a Venezuela sumida en la oscuridad, en la destrucción, en la muerte, quemaron las máquinas de votación tratando de impedir que se realizaran los comicios parlamentarios del pasado 6 de diciembre del año 2020. Y ha ocurrido exactamente lo contrario. Y aprovechó la oportunidad para felicitar a cientos de miles de efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que se despliega por todo el territorio nacional para garantizar la paz de la República. Eso es lo que mencionaba Jorge Rodríguez. Para ampliar la información, vamos a conectarnos con Caracas, con Andrés Vieira, quien nos hace un balance informativo de lo ocurrido durante toda la jornada. Adelante, Andrés, te escuchamos. Hola, sí, ¿qué tal? Muy buenos días para ti, también para nuestra audiencia. El día de ayer culminó con una presencia masiva de las personas durante el simulacro electoral aquí de Venezuela. Esto como un ensayo para las elecciones del próximo 21 de noviembre aquí en este país. Recordemos que fueron más de 400 centros de votación habilitados en todo el país, 1.386 mesas electorales en 333 municipios aquí de Venezuela. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Pedro Calzadilla, destacó el día de ayer 3 puntos de esta jornada. El primer punto es sobre la importancia de este simulacro para que los electores y electoras de Venezuela se familiaricen con el sistema de votación para el próximo 21 de noviembre. El segundo punto fue que destacó la participación de amplios sectores políticos aquí de Venezuela, partidos de la oposición, partidos del oficialismo, quienes estuvieron ahí participando masivamente de este ensayo, de este proceso que se vivió aquí en Venezuela el día de ayer, el simulacro electoral. También destacó que este simulacro tiene su importancia para probar los diferentes protocolos de cara a las elecciones del próximo 21 de noviembre. Destacando que el día de hoy también se realiza la quinta auditoría de 17 en total de este proceso. El día de hoy está en teste, por ejemplo, la base de datos aquí del sistema electoral y también para confirmar el sistema de huellas, para que no se dupliquen los votos en el día de las elecciones. Recordando que el próximo 21 de noviembre se elegirán a más de 3.000 cargos aquí de gobernadores, concejales, alcaldes y también de los legisladores de los estados aquí de Venezuela. Y entre estos más de 3.000 candidatos, más de 70.000 candidatos que disputan más de 3.000 cargos, 82% de estos 70.000 candidatos son candidatos de la oposición. Así que se espera un proceso muy importante, muy fuerte para el próximo 21 de noviembre aquí en esa República Bolivariana de Venezuela. Adelante, compañeros. Gracias, André. Importante información que nos acaba de mencionar y por supuesto esto genera análisis y reflexión y por eso hemos invitado a Walter Ortiz, él es licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela, articulista del periódico venezolano Correo del Orinoco. Bienvenido, qué gusto tenerlo por acá. ¿Cuál es su primera reacción, evaluación y enfoque de lo ocurrido el día de ayer? ¿Hasta dónde esto implica, lo que planteábamos en la pregunta, una consolidación institucional de la democracia en Venezuela? Bienvenido. Gracias, Orlando, a ti y al equipo de Agenda Abierta. Mira, realmente lo que hemos visto el día de ayer es un proceso de consolidación de la ruta democrática, pacífica, electoral para que el pueblo venezolano de manera pacífica, protagónica, pueda dirimir entre los diversos candidatos, entre las diversas opciones políticas, sus diferencias, proyectos, programas, etcétera, etcétera. El día de ayer observamos la participación no solo del pueblo venezolano, quien masivamente concurrió al simulacro para familiarizarse con todo el proceso electoral, sino que también vimos a los movimientos sociales, movimientos políticos, partidos políticos, tanto afectos a la revolución bolivariana como de la oposición, de las oposiciones, participando en el proceso. Yo creo que lo que contrasta eso, o lo que acabamos de ver ayer, contrasta mucho con otros episodios. Recordemos nada más cómo durante la elección del 30 de julio de 2017 de los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente hubo una violencia muy fuerte, muy marcada
en contra de técnicos del CNE, en contra del Plan República, se tomaron máquinas, quemaron urnas electorales, y de allá para acá hemos visto el resultado de un proceso de importante pacificación nacional y de enrutar nuevamente por la vía democrática, sobre todo los sectores extremistas de la oposición que han estado permanentemente participando en atajos a la Constitución. Yo creo, Orlando, que es la ratificación del camino democrático y consolida y solidifica esa concepción de democracia que tenemos en Venezuela, que borra bastante, a pesar de los intentos de silenciar que existen, toda esa narrativa de la existencia de una especie de sistema político dictatorial en la República Bolivariana de Venezuela. Claro, pero entonces, Walter, ahí cabe una pregunta que desde afuera de Venezuela cualquier ciudadano, analista sería: ¿cómo se explica el comportamiento de la oposición? ¿Qué lleva a la oposición a instalarse dentro del marco jurídico, dentro del marco institucional, dentro del marco constitucional de Venezuela? ¿Qué explicaciones le damos a eso? Porque hasta donde se conoce, efectivamente, esa oposición, no digo la única, las oposiciones han tenido una agenda muy bien marcada desde el exterior y con intenciones no precisamente tan democráticas. Sin duda, mira, hay diversas oposiciones. Lo evidente que hemos visto es la derrota de los planes insurreccionales de los sectores extremistas, viniendo desde los procesos de revolución de colores, de Guarimba, de los años 2014, 2017, hasta pasando por todo este proceso de derrota sistemática que la institucionalidad venezolana le ha dado a un intento de proclamar un gobierno paralelo, un gobierno de transición, un gobierno espurio que viola abiertamente la Constitución. Ha sido un trabajo constante. Yo creo que esas derrotas han venido generando en sectores de esa oposición no solo la división interna que tienen en estos momentos, sino también tener que enrocarse por la vía constitucional y democrática. Eso no está exento de amenazas y de alertas, pero sin duda alguna yo creo que es muy saludable para el país, para Venezuela. Acabamos de ver cómo ese proceso, por ejemplo, el proceso de diálogo nacional, más allá del diálogo que se está desarrollando en los Estados Unidos mexicanos, el proceso de diálogo nacional que inició a partir de los acuerdos de septiembre de 2019 con unos sectores de la oposición, concluyeron, por ejemplo, en un hito importante que fue la elección del Consejo Nacional Electoral por consenso en la nueva Asamblea Nacional. Y ese Consejo Nacional Electoral es el que ha venido desarrollando este proceso electoral del 21 de noviembre, y sin duda alguna ayer lo vimos con muchísima fuerza, es decir, todos los rectores electorales con sus composiciones, con sus ideas, estuvieron involucrados, estuvieron participando, y eso también coadyuva a borrar esa narrativa de la existencia de un régimen dictatorial en Venezuela, y también le quita peso y le quita fuerza a los sectores que sistemáticamente están llamando a otras vías para la resolución de la situación política en el país. Ahora bien, si es que eso es así planteado como lo señala usted, efectivamente, ¿hasta dónde podría llegar ese compromiso? ¿Hay garantías de que a última hora, por ejemplo, se retiren de la contienda electoral? ¿Es seguro su participación? Y también en ese sentido, para después hacerle otra pregunta al respecto, este acontecimiento, ¿qué mensaje le da al resto del mundo? Mira, el mensaje que le da al resto del mundo es muy claro. En Venezuela hay una democracia y hay unas instituciones. Eso es lo primero. Lo segundo, en cuanto a lo que me plantea, evidentemente nunca vamos a estar libres de amenazas. Venezuela no solo es que está desarrollando un proceso electoral fundamentalmente anclado en los acuerdos políticos internos, sino que también nosotros estamos combatiendo, por ejemplo, elementos propios de la agresión, como las medidas coercitivas unilaterales, declaraciones infausas como las que dio el alto representante de la diplomacia europea, Josep Borrell, que son parte de provocaciones que buscan ponerle palos a la rueda que va avanzando del diálogo y del compromiso democrático, y también sectores opositores que desafortunadamente no están comprometidos con proyectos nacionales, sino que están digitados, bien sea desde Estados Unidos, bien sea desde la Unión Europea. Eso, nosotros no estamos exentos de eso,
Pero lo que sí debemos valorar es el gran mensaje democrático que está dando el pueblo venezolano. No solo todos los estudios de opinión reflejan que la gran mayoría de los venezolanos valora como principalmente la ruta pacífica y la ruta democrática y la ruta electoral, sino que también lo estamos viendo en la participación masiva que se dio el día de ayer. Es decir, venezolanos de todas las tendencias políticas, de todas las ideas políticas, participando, encontrándose, familiarizándose con el sistema electoral venezolano, con el proceso que se va a dar el venidero 21 de noviembre. Eso le da solidez al sistema. Evidentemente, si alguien quiere salirse de ese carril democrático, bueno, tendrá que asumir ante el país y ante la comunidad internacional las responsabilidades por ello. Ahora bien, con esto termino la última pregunta. Si es que este panorama está planteado así, la participación de la oposición, que se mencionaba en el reporte de Andrés Viera, es del 82%, ¿cuál es el potencial político que tiene el oficialismo, el partido del PSUV, para enfrentar estas elecciones? Porque efectivamente buena parte de la atención se centra en cuál va a ser la propuesta, la lista de candidatos, el potencial electoral de este movimiento político. Mira, evidentemente el Partido Socialista Unido de Venezuela, si algo ha venido consolidando políticamente, ha sido un proceso de unidad muy fuerte. No solo unidad en las victorias que han venido obteniendo de manera sistemática en contra de cada una de las agresiones por parte de la oposición de factores internacionales, sino también la unidad que viene a partir de un proceso democrático de consulta interna de quiénes deben ser los candidatos para la elección de noviembre, cosa que no ha sucedido en el campo de la oposición, donde han preferido acuerdos políticos, y eso derivó en la existencia de más de 60.000 candidatos de la opción opositora y de las oposiciones. Yo creo que el Partido Socialista Unido de Venezuela se encamina hacia una buena victoria electoral, y sobre todo a dar el mensaje a la comunidad internacional de que el chavismo es una fuerza viva, es una fuerza que tiene poder político, que tiene consolidación política en el país, y que por supuesto la batalla electoral es su principal fortaleza. La oposición está en un proceso en el cual, mientras no enruten todos su camino por la democracia, evidentemente van a tener un hándicap muy fuerte, porque necesitan un proceso de reconstrucción después de cada uno de los errores que han venido cometiendo y de las derrotas que le ha venido dando el sistema político venezolano. Gracias, Walter, muy amable por atender esta invitación para reflexionar. Estamos atentos a lo que ocurra en el devenir de estos días hasta llegar hasta el 21 de noviembre, elecciones en Venezuela. Mando un abrazo, que esté muy bien. Vamos a insistir.